Ser podcast. Me río, cariño, me río de Alfonso Armada. Sí, ¿verdad? Lo han reconocido. Seguro que lo han escuchado. 7 años de cárcel, se ha ido a su paso de Galicia y el tío jamás ha dicho una palabra. Jamás. Es el emérito. Hace 30 años. Crónica 24/7. Hablando con Bárbara Rey, satisfecho porque el general golpista Alfonso Armada no había dicho nada después de pasar 7 años en la cárcel por el 23F. Eva Aguado. Un audio que acaba de salir a la luz ahora, que ha publicado OK Diario y que no deja indiferente a nadie. Por ejemplo, Podemos quiere más. Quiere saber qué callaba Armada. Episodio 146. Yone Belarra. ¿Qué quería decir el rey emérito Juan Carlos I, que va a pasar a la historia como el corrupto, en sus audios con Bárbara Rey, cuando dijo que el general Armada pasó 7 años en la cárcel y no dijo nada? ¿Nada sobre qué, presidente? ¿Nada sobre qué? Queremos saber. Por eso pide que se desclasifiquen los papeles del golpe de Estado del 23 de febrero del 81. Desclasifiquen toda la información que tenemos, que tiene el Gobierno de España sobre el intento de golpe de Estado del 23F. En cambio, otros no quieren ni oír hablar de estos audios. Que no tengo ni puta idea de lo que me habláis, que no sé si lo entendéis, que no oigo esos audios y ahora que me habláis de lo que van, menos los oiré. Es el caso del expresidente del Gobierno, Felipe González, que gobernaba cuando se grabaron estas charlas de alcoba entre el monarca y la actriz. En Crónica 24/7 repasamos los audios en los que el rey, durante 40 años, se pone bajo sospecha. El rey va desnudo. Es un guión real que parece sacado de una película de espías, en el que un rey repasa la actualidad con una amante. Por María Manjabacas y Javier Bañuelos. Nada noticioso si quedara la vida personal, pero ha trascendido a la vida pública, porque no se habla de secretos de alcoba, sino de secretos de Estado. Y el audio más polémico es el del 23F, en el que el rey celebra que el general Armada haya guardado silencio sobre lo que pasó. Se ha ido a su paso de Galicia y el tío jamás ha dicho una palabra. Jamás ha dicho nada, pero teóricamente no queda nada por decir. Hubo un discurso del rey Juan Carlos llamando a los militares a parar el golpe. Lo vimos todos en televisión. Y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Por esos hechos fue condenado a 30 años de cárcel el general Armada, que fue el instructor, el amigo, el ayudante, el primer secretario general de la Casa del Rey. Le cesaron después de las primeras elecciones democráticas de 1977. ¿Por qué? Porque envió cartas con el membrete de la Casa Real pidiendo el voto para la entonces Alianza Popular. Suárez recelaba de él. El rey se vio de continuo con el militar hasta la víspera del golpe de Tejero. Y tras su cese, entra en escena el general Sabino Fernández Campo, que precisamente fue quien le sustituyó en el cargo y que también sale en los audios. Ahora sufriendo entre tú y yo las cosas de Sabino. Cosas que está diciendo en reuniones donde me critican y donde hablan de mí, de mi vida y de cosas y de tal, y inventan y tal, entonces él está presente y en vez de cortarlo, dice, bueno, yo hablara. Él dijo poco en el ejercicio de su cargo. Sí se sabe que no comulgaba con determinados comportamientos y relaciones campechanas del rey, y le tocó gestionar las idas y venidas con la vedette. Tampoco le pareció bien que entrara en Zarzuela una periodista británica, Selina Scott, en el marco de los fastos del 92, que le contara su vida hasta de si pagaba impuestos, que diera pie a especulaciones de todo tipo. Sabino se lo hizo saber. Esto fue en el 92. En el 93 estaba cesado. Pero en los audios el rey no solo habla de Sabino, de Armada, sus cargos de confianza, habla hasta del exdirector de la Guardia Civil, Roldán, cuando estaba fugado de España. Aunque entre tú y yo la Guardia Civil dice que es mejor que no encontrarlo, mejor encontrarlo muerto. Y comparte con Bárbara Rey su inquietud por el auge republicano dentro de la izquierda. Que hay ya grupos intelectuales, periodistas, sectores
sectores contrarios a Felipe dentro del PSOE, un grupo del PSOE importante liderados por el Guerra, sí, claro. Y un grupo de IU importante, intelectuales, y esos están detrás de una cosa que es la República. Felipe González, por alusión directa, fue preguntado. Su respuesta. Que no tengo ni puta idea de lo que me habláis, que no oigo esos audios. Y ahora que me habláis de lo que van, menos los oiré. Unos audios que graba Bárbara Rey, no los servicios secretos, que son los que entran en escena ante lo que parece un chantaje al rey. Por el que se pagó, no hay certeza. Javier Chicote es uno de los autores del libro El jefe de los espías, en el que recoge las cantidades que aparecen en el cuaderno de notas de Emilio Alonso Manglano, director en esos años del CSIC. Esos son los vídeos por los que se llega al acuerdo de 600 millones de pesetas en un pago inicial de 100 millones, año 1997, y después 50 millones de pesetas al año en mensualidades durante 10 años. Pero esto que ocurrió entonces, ¿podría pasar ahora? Es la pregunta que le trasladamos a nuestro corresponsal en Interior, Javier Bañuelos. Es impensable que el CNI pueda encubrir al jefe del Estado como lo hizo el CSIC, el antiguo Servicio Secreto Español, en los 90, principalmente porque el CSIC era un organismo que estaba mal regulado, que no tenía una ley propia que fijase sus reglas de acción. Aquel vacío dejaba muchas lagunas y muchos ángulos muertos. El CNI actual tiene todo tipo de controles, por un lado el político con la Comisión de Secretos Oficiales, también la Directiva de Inteligencia del Gobierno que marca al CNI su hoja de ruta de las actuaciones que tienen que realizar, y también tiene su propia ley que regula su forma de actuar. Si hay un elemento común, tanto el CSIC como el actual CNI tiene una división de acción operativa muy potente, con especialistas en colocar micrófonos, cámaras, capaces también de entrar en domicilios sin dejar rastro y de colocar balizas indetectables. Pero ahora mismo, cada paso que dan los agentes del CNI en suelo español necesita antes una autorización judicial, una autorización del magistrado de enlace con el Supremo, el magistrado Pablo Lucas, que valida cada uno de los movimientos que da el CNI siempre y cuando esté debidamente justificado. En 30 años las instituciones se han dado mecanismos para mejorar la gestión, pero esto ocurrió. ¿Unos servicios secretos que encubrieron al rey? ¿Que pagaron un silencio? Esto es una pregunta. Lo que está respondido es que los espías controlaron a Bárbara Rey no para entrar en la intimidad real, sino para estudiar si escondía algún vínculo con amenazas externas que pudiesen utilizar su cercanía con el rey para poner en peligro la vida del jefe del Estado. Crónica 24/7. Este es el kebab más caro que he probado en mi vida. El doner kebab. Hoy voy a probar el mejor kebab del mundo. Ese plato de carne asada que se corta a la vista del cliente desde un cilindro vertical, bañado en su propio jugo. Un kebab al carbón, gente. Ya no es solo uno de los reyes del fast food mundial, una de las estrellas de la comida rápida. Acabamos de hacer 3 horas de cola para probar el mejor kebab del mundo aquí en Berlín. Ahora es además todo un problema. Está en el centro de una guerra comercial entre Alemania y Turquía. Todo empezó hace apenas unos meses, cuando las autoridades turcas pidieron oficialmente a la Unión Europea que solo se reconociera como kebabs, la carne que se prepara con el grosor, el cuchillo y el marinado que mandan los cánones turcos desde el siglo XIX. Pero Alemania se resiste porque si se impone la tradición turca, los 1.300 millones de kebabs que comen al año los alemanes serían poco más que unos sándwiches de carne. En Crónica 24/7 hablamos de este y otros conflictos tan gastronómicos como económicos. De kebab turco a bocadillo alemán, por Pablo Anzola. De ternera, cortado horizontalmente,
a tiras de estrictamente 3,5 milímetros de grosor. Es la receta del doner kebab, al menos según Turquía, y desde hace unos meses un nuevo foco de conflicto. Estambul ha pedido a Europa que reconozca su fórmula y solo la suya como la original. Algo que en la otra capital del kebab, en Berlín, no ha sentado nada bien. Allí, y con canciones como esta que escuchamos, reivindican en cambio que su receta es la original. El kebab más famoso de Berlín, que se llama Mustafa's Gemüse Kebab. Bruselas ha dado 6 meses a los dos países para que se pongan de acuerdo, y si finalmente reconoce la versión turca, Alemania tendría 3 opciones: o bien cambiar el nombre del plato, o bien adaptar su receta, o lo peor, pagar royalties o enfrentarse a sanciones. Y es que la receta del kebab esconde un ingrediente mágico: el dinero. Alemania se juega 7.000 millones de euros en ingresos y de telón de fondo un negocio milmillonario que ambos países pelean por conquistar. Si no se cumplen los requisitos, no vas a poder venderlo, no lo vas a poder comercializar, y si lo haces, pues se van a poder producir sanciones e incluso denuncias, y ha habido casos en los que los juzgados, incluso en la vía de lo penal, han considerado que es susceptible de una pena. Pilar Montero es la directora del Máster de Propiedad Intelectual de la Universidad de Alicante y nos atiende para explicar la importancia del meollo de toda esta pelea. Es un distintivo europeo, los certificados de especialidad tradicional. España solo ha conseguido que el jamón serrano y este otro producto, las tortas de aceite, que por cierto enamoran así a todo el que las prueba, consigan ese certificado. Y nos hemos preguntado, si tanto dinero hay en juego, ¿por qué solo 2 productos españoles lo han conseguido? Porque hay que cumplir unos requisitos y hay que cumplimentar un procedimiento que es largo, y no siempre se tiene como la estructura o incluso el conocimiento para realizarlo. Las empresas privadas son las que lo solicitan y ponerse de acuerdo no siempre es fácil. Con este tipo de certificados, además de proteger centenares de productos, Europa blinda y engorda, por cierto, una factura millonaria. 75.000 millones de euros mueven cada año las llamadas indicaciones geográficas. Ese sello llega a triplicar el valor de los productos, así que, visto esto, se entiende mucho mejor el historial de conflictos que hay detrás. La importancia que tiene el vino de Rioja en nuestra región es enorme. Es una fuente de riqueza que llegamos a estimar que puede representar el 20% de la riqueza que se genera. Es José Luis Lapuente, el director general de la denominación de origen más antigua de España, la del vino de Rioja. Allí es muy sonado el conflicto con Álava. Esa provincia tiene en torno al 20% de los viñedos de la denominación y muchos alaveses llevan tiempo peleando por conseguir una propia. Dan un valor muy importante a la economía de las regiones, al medio ambiente, a los consumidores, y son un motor para los países, para las regiones y para las localidades. Un motor que arrastraría cifras millonarias. Podemos estar hablando perfectamente de 1.500 millones de euros como cifra de facturación. A veces bromeamos diciendo que si integrásemos todas las bodegas en una compañía y le añadiésemos unas siglas societarias, es decir, creáramos Rioja SL, estaríamos compitiendo entre las 100 principales compañías de España. Hablando de viñedos, los de la uva Godello son otro campo de batalla económico. La denominación Rueda dice que esa uva es suya y solo suya desde hace décadas, pero el Bierzo exige ahora usarla. Detrás de una parte de ese enfrentamiento está el valor de ese tipo de uva. Se ha doblado en la última década y su precio por hectárea alcanza los 60.000 euros. Así que en la balanza, los ceros en las facturas parecen pesar más que la cultura o la historia. Los países pelean constantemente por blindar productos que arrastran cifras astronómicas. Lo ha hecho, por ejemplo, Holanda con la fórmula de su queso Gouda, Múnich con una cerveza que atrae a 6 millones de turistas cada año, o Italia con su salsa matriciana o su pizza napoletana. Presidente, la partenza es óptima. Por cierto, la próxima vez que pidas una, revísala con lupa, porque su diámetro debe medir exactamente 35 centímetros si dicen estar vendiéndote su versión original.
Crónica 24/7. Imagínese lo que es tener un trabajo de lunes a domingo. Es un trabajo que se ejerce durante los 365 días al año. Sin derecho a días libres. Sin fines de semana ni vacaciones. Con una jornada de 16 horas. Con jornadas infinitas. Donde no se permiten incapacidades. Y en el que no te puedes poner malo. O sobre todo no te puedes poner mala, porque lo hacen en su mayoría mujeres. Y lo que es más importante, sin salario ni pensión. Y efectivamente es un trabajo que se hace gratis. Es el trabajo de la cuidadora no profesional, la que acompaña al minuto a su padre o a su madre mayor o a su hijo. Yo ya asumo que mi función en la vida va a ser cuidar a mi hijo, que es un gran dependiente. Es un trabajo que no se paga y que te lo vamos a contar en Crónica 24/7. Si se pagara, valdría cerca de 2.700 euros brutos al mes. Estaba tan cansada de no dormir y del estrés que de repente no sabía cómo ir al trabajo. Me tuve que parar en la carretera y no sabía. Al cabo de días estuve a punto de meter el dedo en el aceite caliente para ver si... De chachas a superchachas. Por Paul Valero. En Cataluña hay 150.000 personas que se dedican a cuidar a familiares mayores. 2/3 son mujeres, hijas o parejas de personas dependientes. Ya hace mucho tiempo que yo empecé a quedarme una vez a la semana a dormir. Entonces, bueno, pues eso se fue haciendo cada vez más días, pues conforme ibas viendo pues que iba necesitando un poco más de ayuda, hasta que tomé la decisión de venirme a vivir con ella. Que ya no, ni conoce, ni habla, ni nosotros le tenemos que dar la comida, antes hay que triturarla. Necesita ayuda pues las 24 horas del día. Cualquier cosa, pues caída, que se encuentran mal, que gestionar de médicos, gestionar pues farmacias, gestionar temas de compras y etcétera, pues estoy yo, ¿no? Estas tareas son las mismas que hace una cuidadora profesional, pero con una diferencia. El día martes saco 5 horas que me permite, pues mi empleado viene y me reemplaza estas 5 horas, y lo que es el día viernes igualmente. Los cuidadores informales no cobran y no tienen momentos de descanso garantizados. Según un estudio de la Cámara de Comercio de Barcelona y la cooperativa Suara, los cuidadores informales dedican más de 50 horas semanales a los cuidados. Si todas estas horas que se hacen al año en Cataluña se tuvieran que pagar o contratar a un profesional para hacerlas, costarían casi 6.000 millones de euros anuales. Esto sería un 2,2% del PIB catalán, casi el doble de lo que genera, por ejemplo, todo el sector de la agricultura. A las 8 la levanto, le hago la higiene allí en la cama mismo, y luego la siento allí en una silla de esas que sirve de váter. Él es Lluís Robert, tiene 65 años, ha sido ganadero toda la vida en un pueblo de Girona y desde hace 16 años cuida de su mujer María Àngels, que tuvo una parálisis y ataques de epilepsia y ahora sufre demencia. Porque ella ya ni habla, ni conoce, ni atiende a nada. Todos estos años ha combinado el trabajo en la granja con la atención constante a María Àngels. Se hizo echando muchísimas horas por mi parte, para hacer una cosa y hacer la otra. Pero entre las muchas horas que hemos hecho y que hice yo, y más las ayudas que he tenido de mis hijos y de mis hermanos, lo hemos sacado adelante durante los 16 años. En unas semanas, Lluís se jubila y espera tener más tiempo para su mujer y también para su nieta. Bueno, ahora desde que tenemos una nieta que tiene ahora 15 meses, eso nos ha cambiado la vida para bien. Viene muy a menudo y esta niña nos ha alegrado la vida. A mí me la alegra mucho, a la pobre María Àngels no, porque ella le disfruta muy poco, casi ni se entera. La mira, algunas veces esboza una sonrisa, pero poco. Convivir con la demencia no es fácil. María del Mar Ferrió hará un año que se fue a vivir en casa de su madre, María Dolores, de 91 años. Pues al principio es extraño y es duro. Al principio me costaba, porque era como... necesito mi casa, ¿sabes? Tus cosas. Pero bueno, poco a poco me he ido
me he ido adaptando bien. María del Mar Y bueno, explica que tiene que hacer un poco de malabares para poder ver cada día a su marido, que sigue viviendo en su casa. Cuando ella se va al trabajo por la mañana, deja a su madre en un centro de día y la recoge por la tarde y luego la cuida. María Dolores aún está físicamente bien para hacer ciertas cosas. Cocinar cocino yo, pero a ella la tengo de pinche. Sí. Y además no puede ver un plato sucio. O sea, ve un plato sucio, se pone el delantal y lo frega, ¿sabes? O sea, ella está activa. Incluso para dar consejos de madre. Los padres, aunque tú seas mayor, siguen siendo padres. Entonces, ella me pregunta, ¿qué vas a cenar? Y como no le parezca bien lo que le diga, pues eso vas a cenar, ¿sabes? Se enfada conmigo. Y el problema es que, como se pierde la memoria, pues a los 2 minutos sucede la misma situación. ¿Qué vas a cenar? Esto, ¿sabes? Es lo único que quizás me causa un poco de estrés. Sobre estos momentos complicados también reflexiona Esther Recio. Su madre, de 84 años, y su padre, de 89, son personas dependientes de grado 2. Hay estos momentos, que son momentos pues, de fragilidad en el que tú tienes que estar y de sobrecarga psicológica y física, pero creo que son momentos que tú tienes que devolver porque de alguna manera ellos lo han hecho contigo y lo han hecho con las generaciones anteriores. Esther trabaja de enfermera y necesita ayuda para hacerse cargo de sus padres. La opción de la residencia no la convencía y lleva a su padre a un centro de día y una cuidadora profesional cuida a su madre en casa. Es verdad que mis padres tienen una pensión muy humilde, con esa pensión pues estamos haciendo de más y de menos. Pero no todo el mundo puede tener esa opción de tener una cuidadora en casa 24 horas del día, ¿no? Entonces creo que las ayudas son muy justas, todo lo que es el tema de la atención domiciliaria creo que se tiene que potenciar y aumentar para precisamente todas las personas que no tengan soporte familiar pues lo puedan tener, ¿no? El principal perfil de cuidadoras no profesionales, según el informe, son mujeres de entre 45 y 64 años, como Esther o como María del Mar. Los expertos avisan que estos cuidados se tienen que repartir mejor. También piden a la administración que sea más ágil a la hora de hacer las valoraciones del grado de dependencia y a las empresas que tengan más sensibilidad y flexibilidad con los horarios de los trabajadores con familiares dependientes a cargo. Otra propuesta es profesionalizar una parte de estos cuidados. Mari trabaja para una agencia cuidando a personas mayores. En España fue donde vine a hacerlo como remuneradamente. En el 2019 que llegué, digamos que por ahí a los 5 meses empecé en una casa cuidando un matrimonio. Ella es profesional, pero tampoco se escapa de los cuidados informales. En su caso, cuando sale del trabajo, tiene que cuidar a su hija. Poder estar pendiente de los deberes de mi niña, de su colegio, de su ropita, de su alimentación, ya que ella se queda sola en aquella habitación que alquilamos. A todas las personas con familiares dependientes a cargo les falta tiempo para coger aire. Con estrés y sin cobrar, las cuidadoras no profesionales siguen dedicando horas y horas a sus familiares. Es un circuito, yo pienso que es la vida, ¿no? Yo creo que mis padres han cuidado de los suyos, mi madre ha cuidado de mi abuela, de mi abuelo, y ellos han cuidado de mis hijos cuando eran pequeños. Por lo tanto, es devolver algo que ellos también han dado, por lo tanto es un gesto de generosidad. Esther explica que como enfermera ha visto a muchas personas mayores en el hospital y lo que quiere evitar a toda costa para sus padres es la soledad. Crónica 24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias. Hay grupos intelectuales, periodistas, sectores contrarios a Felipe dentro del PSOE. Información, miradas. Si no se cumplen los requisitos, no vas a poder venderlo, no lo vas a poder comercializar, y si lo haces, pues se van a poder producir sanciones e incluso denuncias. Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast. Los padres, aunque tú seas mayor, siguen siendo padres. Entonces, ella me pregunta, ¿qué vas a cenar? Y como no le parezca bien lo que le diga, pues eso vas a cenar, ¿sabes? Se enfada conmigo. Y el problema es que... Dirección: Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro: Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.